Ok. Yo aquí haciendo las... Ah, tengo que admitirlo. Espérate. Hola. Hola, hola, aquí estoy. Listo, ya te escucho, pero no te veo. Y esta plataforma me S- deja grabar. Sí, ya dame un segundo, creo que Ya, ahora sí, ahí. súper, perfecto. Ahora sí te veo y ya está grabando. ¿Listo? Listo. Entonces, si quieres, empezamos de una vez. Dale, dale, ¿en qué te puedo, Hola, de qué te puedo servir? hola Oscar, bienvenido. Muchas gracias por ayudarnos con este proyecto. Para darte como una pequeña introducción, te comento, esto es un trabajo para la clase de Historia de Comunicación Masiva de Comunicación Social que hemos venido elaborando a lo largo de este semestre. El tema es sobre la reconstrucción, pues, la construcción de la memoria mediante los medios masivos de comunicación, como te había comentado por Teams. Y pues a lo largo del semestre hemos venido haciendo una investigación profunda sobre dos casos en donde se pudo ver el uso de los medios para construir la memoria. Los casos son en la masacre en Namibia ocurrida en el 2000, en 1902 por parte de Alemania, que en el 2011 reconocieron. Y el otro caso que es el que vamos a tratar hoy es... Ay, espérate. Qué pena. Es el de Ojayá. No sé si lo hayas escuchado. Es un caso, pues, Ah, sí. muy conocido en nuestro país. Y te voy a hacer un par de preguntas al respecto. Entonces, bueno, lo primero es que me cuentes un poquito sobre qué sabes sobre la masacre de Ojayá que ocurrió en Colombia en el 2002. Pues a ver, sé que fue una confrontación entre guerrillas y entre las FARC y paramilitares. Em, Sé que dejó muchas víctimas, más de 100 víctimas, no sé exactamente cuántas, pero y había niños. Y lo particular de esto son algunas imágenes, fotografías fuertes em, de una iglesia donde se estaban refugiando algunos pobladores de Ojayá y un cilindro bomba cae dentro de la iglesia o impacta la iglesia y ahí es donde termina matando a un montón de personas. El cilindro bomba pues lo manda las FARC. Del episodio como tal sé eso. Sí, sí, la tienes clara, pues fue un confrontamiento entre pues unos, como bien dices, pueblerinos y las FARC, no, entre unos paramilitares y las FARC, y los del pueblo se esconden en una iglesia para protegerse y pues mandan un cilindro bomba precisamente a la iglesia y pues muere mucha gente. Fue un caso bastante triste y como bien sabemos también que conmovió al resto del país y pues movió muchísima prensa, noticias, medios. Entonces, pues ya que me cuentas qué es lo que sabes al respecto, quería preguntarte cómo te enteraste tú, de dónde has escuchado, si desde la vez que viste la noticia por primera vez has vuelto a ver noticias al respecto. Pues en este momento no recuerdo cuál fue la primera referencia de Ojayá. em, pero sí he visto cosas, digamos, creo que es de los varios o pocos, no sé si son varios o pocos episodios que sí fueron visibilizados por medios de comunicación masivos nacionales. em, y también, pues hay libros sobre eso. Recuerdo que el Centro Nacional de Memoria debe tener algún libro sobre Ojayá.
Y también sé que hay un movimiento de víctimas liderado se me va el nombre ahorita, pero por una persona bien reconocida, bien importante. Em, y así se me viene a la cabeza también un evento hace unos años en donde Pastor Alape va a Bojayá y pide, Pastor Alape es de las FARC, es uno de los líderes de las FARC que se desmovilizaron, desmovilizaron, creo que no es el concepto correcto, pero que se acogieron al proceso de paz y va allá a Bojayá y pide perdón a las víctimas y hace una ceremonia muy emotiva, lo tengo como en la cabeza. Pero si me preguntas, pues creo que es una mezcla entre medios de comunicación, como por la primera década de este siglo, más, em, sí, asuntos, libros o cosas de ese estilo. Es eso. Sí, precisamente de eso se trata este proyecto, de recolectar la mayor cantidad de datos y de información que se haya conseguido sobre este caso de registro histórico, ya sea en periódicos, en libros, hasta música, documentales. Se han hecho pues muchísimos. Sí, se han publicado ya muchas obras al respecto que tratan sobre este tema. Sin embargo, pues nosotros lo que queremos aquí es ver si realmente han tenido un rol importante en cuanto a la construcción de memoria, que por eso estamos comparando los dos casos, el alemán pues, con el de Bojayá y pues relacionando lo que te estoy diciendo, viene la siguiente pregunta, que ya va más enfocada desde tu perspectiva como profesor de las teorías de las comunicaciones y con tu conocimiento sobre la historia de la comunicación en la sociedad. Quería preguntarte que, cómo consideras que ha sido el manejo de los medios con respecto a esta masacre, es decir, que si crees que ha sido efectivo, que ha sido suficientemente conocida, que si en su época fue pues como reiterativa, pero hoy en día ya no, que si suficientemente gente lo conoce como debería y así como tu perspectiva al respecto. Pues sí, yo creo que específica, digamos, uno puede criticar mucho a los medios por tener un cubrimiento muy fraccionado del conflicto armado, en donde parece que son hechos aislados, en donde no entendemos muy bien qué es lo que está ocurriendo y demás. Digamos que esa crítica es válida y, en fin, digamos que sobre todo en esa década, pareciera que los medios no construyeran relatos de paz. En fin, pero dicho esto, pienso que este es uno de los episodios crueles de nuestra historia que sí han tenido un cubrimiento, no sé si malo o bueno, tocaría revisar, pero un cubrimiento, una exposición pública importante en los primeros años, los primeros 10 años, 8 años después de que ocurrió, yo creo que fue algo reiterativo porque pues fue culpa sobre todo de las FARC, ¿no? El episodio en específico, em, digamos que el cilindro bomba sale de las FARC y tiene una falla y golpea, pues un cilindro bomba no es, pues es una herramienta artesanal, rudimentaria, y no tiene mucha precisión, golpea justo en donde están em, los civiles. Eso, por supuesto, no debería ocurrir en ninguna guerra que tenga algo de dignidad, de honor. Pero bueno, ocurrió y como justo coincide con los años más fuertes de confrontación contra las FARC, pues este episodio yo pienso que pues fue como uno de los caballos de batalla contra las FARC, como decir, mire lo mal que están, digamos, además del secuestro, fíjese que matan cientos de civiles de pronto hacer coincidir eso, pues si hubiera sido de pronto un error de los aparatos del Estado, pues no hubiera ocurrido esto, ¿no? De pronto tendríamos que esperar más tiempo, 10 años, 15 años para saber mejor qué ocurrió.
pero en este específico caso sí, yo creo que ha habido una importante em, reconocimiento público, discusión sobre el hecho en específico. Tanto así que las FARC lo reconocen, digamos, no tienen problema en decir sí, pues fuimos nosotros y qué pena. Pues no sé si han reparado, no sé, no, lo ignoro, no sé si han reparado a las víctimas, pero por lo menos han pedido perdón. Sí, sí, pues eso, como tú bien lo dices, fue algo muy lamentable que no debió haber pasado, pero pues pasa y en casi todos los enfrentamientos bélicos terminan sufriendo personas que pues no estaban directamente involucradas, sino que terminan siendo terceros. Y bueno, pues como bien sabemos, los medios de comunicación tienen muchas funciones. O sea, las personas que no estudian esta carrera o que pues, tal vez por un poco de ignorancia piensan que los medios solamente sirven para informar lo que está pasando aquí, ahora y ya está. Pero pues bueno, tú obviamente como profesor de esta carrera, yo como estudiante, nos hemos dado cuenta y sabemos con certeza de que sirven para mucho más que eso. Una de estas funciones importantes que cumplen los medios de comunicación es la de se me trabó la lengua, la de la reconstrucción de la memoria. Y pues por eso quería preguntarte que si crees que con este caso de Bojayá los medios han jugado un rol importante en cuanto a la reconstrucción de la memoria, o sea, ya no tanto enfocándonos en la historia cuando se publicó en su momento, sino pues lo que ha venido pasando a raíz de en los últimos años. No, vale, pues es que depende, a ver, te digo, de pronto en los primeros 10 años después de que ocurre el suceso, yo pienso que la reconstrucción que se hace de Bojayá, pues es más políticamente interesada. Sí, es una construcción de memoria más que le sirve a la parte oficial de la memoria, es decir, pues al Estado, al gobierno, más que al Estado, al gobierno y demás. Yo pienso que desde que se empieza em, con el Centro de Memoria Histórica, desde que se empieza con el proceso de paz años después, hay iniciativas valiosas, por ejemplo, esta que tiene el Espectador 2020 de hacer relatos desde el conflicto armado, cosas de ese estilo que son de años, de 8 años para acá, 6 años para acá, que son valiosos, esos relatos son muy valiosos. Hay otros medios que podríamos llamar de medios alternativos, que también se le han medido a ir al terreno específicamente y hablar pues, con las víctimas, respetar a las víctimas. Sí, se me ocurre medios como Pacifista, lo que antes era Vice, que bueno, en medio de su lectura un poco hipster, logran al menos conectar con la población. Em, pero aquí hay de todo, o sea, así como hay esos medios que intentan tomárselo en serio, pues yo creo que también hay otros medios que simplemente quieren em, tener sí, construir una lectura más, sacar provecho político de la construcción de memoria. Entonces hay de todo, esto es como un sancocho de muchas cosas. Sí, claro, o sea, la intención detrás de muchas veces no es siempre la que uno se imagina. Como bien dices, muchos medios, si no la mayoría diría yo, aquí en este país se mueven o por una orientación política o por un beneficio económico. Muchas veces tienen siempre como como ese trasfondo que uno tiene que tener en cuenta siempre que los lea, los mire, los escuche, eh, porque eso siempre va a influenciar en pues, las noticias y cómo se presenten. Y bueno, ya para finalizar, ya no hablando de un caso en específico como el de Bojayá o el de Namibia, sino en general, eh, ¿cuál es tu opinión frente a la reconstrucción de la memoria mediante los medios en general? O sea,
¿Qué opinas tú, ya no hablando solo de Bojayá, sino en general? ¿Tú crees que sí lo Em, tienen? Listo, pues cuando de pronto, sí, si hablamos de medios masivos de comunicación, yo sí pienso, pues esto es como una hipótesis, o sea, una cosa fue, es que entiendo que me preguntas por ya en general, pero si tomamos Bojayá, ya vamos a cumplir 20 años de eso, ¿sí? Y yo sí pienso que una cosa es la primera década y otra cosa es la segunda década. La segunda década se presta por el espíritu de la década de construcción de paz y demás. Yo sí pienso que esa segunda década es más rica en relatos de construcción de paz en general, mediáticos, institucionales. Hay una apertura para, em, en general, para reconstruir qué fue lo que ocurrió, ¿sí? Entonces, yo sí pienso que uno debería distinguir épocas y también debería distinguir pues medios. Em, hay medios que tienen desde su cobertura personas más especializadas en conflicto armado, personas más especializadas en guerra, en este tipo de cosas que no solo tienen mayores accesos a, sino que conocen mejor la historia. Entonces, la historia del conflicto y tienen como en su cabeza perspectivas sobre eso. Em, y sí, digamos, en términos generales, yo diría eso. Creo que en la última década hay relatos más diversos. Sí, ya no estamos, digamos, la emergencia de las redes sociales, como el furor de las redes sociales desde el 2006 en adelante, diversifica mucho la construcción de relatos. No sé si eso es mejor o peor. Diría que es mejor. Entre más diversidad siempre es mejor, aunque esa diversidad hay veces no, pues le falta calidad y un montón de cosas, pero en la diversidad siempre a mi juicio va a ser mejor que solo tener pocos medios que construyan algo. Entonces, si atendemos a esa hipótesis, si esa hipótesis fuera verdad, em, uno diría que la construcción mediática del conflicto armado en los últimos 10 años ha sido em, desde, desde muchos lados, mucho más diversa, mucho más rica, conectándose más con los territorios. Desde lo local, pues imagino que faltarán un montón de cosas, pero creo que en general sería así lo que podría contestar. Antes de eso, pues es complicado, ¿no? Es porque no hay una diversidad tan amplia como la que dan las redes y, en fin, sí, diría eso. Sí, no, entiendo perfectamente lo que dices de lo de las décadas. Creo que eso hace pues una diferencia enorme. Como que al principio, cuando es reciente el suceso, no se trata de reconstruir la memoria, sino pues, de todavía notificar lo que sucedió. Y, bueno, un ejemplo que se me viene a la mente no es en nuestro contexto de Colombia, sino pues es un caso que ha conocido todo el mundo, es el de las Torres Gemelas que ocurrió en el 2001. Pues obviamente la primera década fue como el impacto, el atentado terrorista más grave que ha ocurrido en los Estados Unidos, y ya los últimos 10 años, cada 11 de septiembre de 2001, pues vuelven y salen noticias a nivel mundial, dice que el 2001 de cada año, vuelven y salen noticias pues, a nivel mundial recordando lo sucedido. Y bueno, esto ya nos lleva a nuestra última pregunta, que ya es un poco más desde tu opinión personal. Hemos leído varias teorías con respecto a la construcción de la memoria, ya sea mediante medios o en general, y hay distintas posiciones al respecto. Las dos más, digamos que importantes son la de que es importante recordar y lo que se queda en el olvido tiende a repetirse, que supongo que es una frase que habrás escuchado. Pero hay otros teóricos, historiadores, profesores, que consideran que a veces es mejor olvidar, que el olvido puede
traer paz o tranquilidad, que a veces es sano hacerlo. Entonces yo te pregunto, en el contexto histórico colombiano, en el conflicto armado, ¿tú cómo ves la memoria? ¿La ves como algo positivo, negativo, necesario, innecesario? Em, sí, o sea, entiendo lo del olvido. Digamos que hay que olvidar para avanzar, para sanar, pero yo pienso que lo que hay que es construir más relatos de paz. Y esos relatos se construyen, por ejemplo, no, pues se construyen desde las víctimas. Yo creo que hay que ponerlas en los centros de los relatos. Se construyen con creatividad, con productos, con productos de calidad, creativos, más cercanos como al arte, y más alejados de los formatos industriales de producción de noticias y este tipo de cosas, que ya pareciera lo mismo, ¿no? Que es como, sí, es como un enlatado ahí. Y, y eso creo que es, o sea, si vamos a hacer enlatados, sí, mejor olvidémonos de eso. Pero si vamos a, como lo están haciendo, a mí me parece que hay iniciativas pues, interesantes, que ya pues le meten otros giros. En cine, por ejemplo, hasta hace muy poco no había buenos relatos del conflicto armado. Últimamente em, hay películas bien interesantes. Se me olvida yo la vi hace como 2 años, lo de los monos, ¿tú sabes? No me acuerdo. Bueno, esa película está súper, trata sobre conflicto armado y está súper bien hecha. Y hay más, hay documentales, el famoso El Testigo, ese tipo de cosas antes no, El pues olvido no que la teníamos tenemos, mucho. creo que El eso. olvido que seremos es otro ejemplo bien interesante que sale de un libro. Em, en fin, yo creo que hay iniciativas, hay que dejar que sigan avanzando y que construyan sí, no desde lo industrial medio cansón, Ok. sino desde otras formas. Eso diría yo. Yo creo que eso sí es muy necesario. Eso sí es muy necesario. Sí, de hecho, eso es algo que también hablábamos, si no estoy mal, el semestre pasado contigo, que era pues la masificación y la industrialización de todo. Hoy en día pues todo se mueve, es por eso. Y la verdad me parece muy interesante lo que estás planteando sobre la cultura y la memoria, cómo pueden fusionarse para crear como pues movimientos más que no sean enlatados como tú mencionas y que se aporten realmente a la sociedad y a la memoria de una forma positiva. Ah, Sí. sí, mira, la acabo de encontrar. Sí, se llama Monos. Si no te la has visto, te la Ah, recomiendo. Se llama ok, Monos. súper. Sí, Nunca la vi. no es industrial tradicional, aunque sí pasó por cine, en fin, pero Ujú. está muy bien hecha. Es una gran película sobre conflicto armado colombiano. No intenta toda la historia del conflicto No, armado. Yo es creo que muy es un amplio. error. Ninguna película que se plantee eso puede ser una buena película, pero sí está muy bien construida. Si no la has visto, yo creo que la cosa es por ahí, o sea, crear como relatos de este estilo. Bueno, Oscar, pues muchísimas gracias, de verdad, una gran ayuda. Pues igual te estaré contando cuando salga el video y todo, pues te lo mandaré. Si quieres, voy a dejar aquí